Bien, estimados alumnos, comenzamos una nueva clase. Vamos a retomar nuestro programa. Nosotros hoy vamos a empezar con el punto 4 de esta unidad 2. Ya los efectos de esta semana terminan los grados. Van a ver que vamos a empezar a hacer un ritmo un poquito más acelerado, por cuanto nuestro ritmo es más o menos una unidad por semana. Probablemente hagamos una unidad y media por semana para los efectos de poder ir adelantando lo más posible y tomar un ritmo de clase realmente, porque digamos, esta pandemia nos traba un poquito poder juntarnos. La idea, bueno, es que ustedes sigan trabajando en casa con todas las herramientas que estamos brindando. Hay algunos alumnos que me han mostrado por video de fotos una cartilla. Si esta cartilla le tienen en sus manos, yo no la conozco realmente, no puedo revisar los contenidos, por lo que desaconsejo su utilización, ¿sí? Utilicen más que nada el libro de Jambías y a los efectos de poder complementar, bueno, los apuntes de esta clase, el material que yo les estoy enviando a los efectos de actualizarse. Hoy nosotros ya hemos terminado el punto número 3 de efectos con relación al territorio. Vamos a empezar con efectos con relación al tiempo. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado primero de la vigencia de la ley. Cuando entra en vigencia la ley, lo tienen en sus códigos civiles y comerciales, el cual van a tener que trabajar con ellos en esta clase, por lo cual les solicito que al momento de la reproducción lo tengan abierto y lo puedan ir anotando, ya sea en la función de Word, o si tienen el código civil y comercial ya impreso o tienen algún material impreso, puedan ir tomando nota de lo que vamos charlando. Total, igualmente yo les voy a remitir al material que he utilizado para preparar la clase. Tienen que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con el código civil comercial. Por lo tanto, el libro de Jambías, si bien los principios generales son idénticos, no le va a citar la misma normativa ni las mismas palabras que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? De todas maneras, aconsejo la lectura tanto del libro de Jambías como el material adicional que yo les voy a remitir. Bien, ya hemos trabajado nosotros cuando entra dentro del proceso de formación de la ley, cuando entra en vigencia, ¿sí? El Código Civil Comercial les va a plantear que entre en vigencia en el momento a los 8 días de su publicación, o cuando la misma ley establezca la entrada en vigencia de manera expresa. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener un artículo en la ley donde diga específicamente esta ley entrará en vigencia a partir de el 15 de agosto, es decir, una fecha determinada o en un plazo. En el plazo de 180 días, ya vamos a ver nosotros cómo se cuentan los intervalos del derecho, así ustedes terminan de desentrañar esta cuestión de la entrada en vigencia, que significa que la ley específicamente diga o establezca un plazo, ¿sí? Bueno, a tales efectos, dentro de la bibliografía que vamos a utilizar, yo les voy a mandar la copia de el libro de Kelmes-Mayer de Carlucci y del código comentado de InfoJust, de donde nosotros vamos a extraer los conceptos que vamos a ir desarrollando en esta clase. Bien, en este tema nosotros vamos a trabajar también el artículo 7 de su Código Civil Comercial, el que habla de la eficacia temporal de la ley. Dice: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, tenemos que tomar este artículo en base a las tres oraciones que tiene. Para explicarles más o menos la metodología que van a trabajar este artículo 7, en primera medida les tengo que explicar esto. Nosotros vamos a trabajarlo en las tres oraciones de manera diferente, es decir, de manera pormenorizada. ¿Para qué? Para que puedan entender este artículo 7, que es tan importante. Lo primero que tenemos que trabajar es a partir de su entrada en vigencia. ¿Qué quiere decir esto de entrada en vigencia? Y ahí nos remitimos al artículo correspondiente a la entrada en vigencia de la ley, que ya lo hemos trabajado y hemos charlado sobre el mismo. ¿Cuál es el artículo El artículo 5, que habla de la vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día en que ellos lo determinen, ¿sí? En base a este artículo 5, nosotros ¿qué vamos a trabajar? Y ahí vamos a pasar a la primera parte del artículo 7, la primera oración del artículo 7. Este artículo 7, ahí en el primer renglón, nos remite a la entrada en vigencia.
Dice, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué quiere decir esto? En realidad nos remitía a un pequeño error que nos hablan los autores, que se tiene que reparar. Dice, el primer artículo del párrafo séptimo adolece de un error que omite la palabra aún. La omisión del adverbio será urgentemente corregida y dice, en defecto, el texto aprobado dice, a partir de la entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Debería decir, dicen los autores, al igual que el artículo 3 del Código Civil, según en la 17711, donde a partir de la entrada en vigencia las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas existentes. Lo que quiere decir es que Rouvier nos explica que en realidad se elige la palabra situación jurídica por considerarla más amplia que las relaciones jurídicas, porque las relaciones jurídicas se reduciría a un vínculo directo entre dos personas, es decir, el sujeto y los sujetos que intervienen dentro de la relación jurídica como elemento. Y no solamente aquellos donde no estaríamos dentro de una relación jurídica consentida donde se haya manifestado la voluntad, cuando podemos tener un hecho jurídico el cual se haya producido de manera unilateral y sea oponible a toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Donde no haya existido, digamos, una relación voluntaria de los sujetos, pero sí existe un vínculo jurídico. Por eso nos hablan que tanto las consecuencias de relaciones jurídicas donde se haya planteado la intervención de los elementos como los sujetos y hayan manifestado su voluntad, sino aquellas situaciones jurídicas que englobarían de manera general también a los hechos jurídicos. ¿Sí? Esa es una pequeña interpretación que hay que tener en cuenta, donde no solamente las relaciones jurídicas van a estar sujetas a lo que determine la aplicación inmediata de la ley. ¿Sí? ¿Qué nos dice este artículo? Nos establece, dicen los autores, que hay una posibilidad de una aplicación inmediata a las relaciones que ya están teniendo o se fijan como un inicio de la relación jurídica anterior a la ley. ¿Qué quiere decir? Desde el mismo momento en que se sanciona la ley va a ser plenamente aplicable. ¿Sí? Esa es nuestra primera oración que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que va a entrar en vigencia la ley, se va a aplicar a todo, ¿sí? A las relaciones jurídicas y a las situaciones jurídicas existentes, ¿sí? Que hayan nacido antes o que estén por nacer al momento de la entrada en vigencia. Esa es la regla general, ¿sí? El primer párrafo de este artículo. El segundo párrafo les dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Ya nosotros hemos trabajado de alguna manera este orden público cuando trabajábamos el régimen imperativo, las leyes imperativas que se basaban en el orden social que tenemos que tratar de mantener dentro de nuestras relaciones privadas. ¿Qué quiere decir este orden público? El orden público es de todo el orden, todas las reglas, aquellas de conducta que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué les dice esta primera oración del segundo párrafo? Las leyes no tienen un efecto retroactivo, sean o no de orden público. ¿Qué quiere decir esto del efecto retroactivo? Que una vez que entra en vigencia la ley, no va a tener un efecto hacia atrás, no va a tener una eficacia temporal retroactiva. Con esto, ¿qué es lo que me establece el artículo? Una seguridad jurídica que yo voy a tener relaciones jurídicas que han iniciado y no se les va a afectar, ¿sí? Sean o no de orden público. Estamos, si ustedes recuerdan, esa clasificación del régimen de dispositivo, donde podíamos llegar a tener leyes de carácter imperativo y leyes que son declarativas o leyes que son supletorias. Aquellas leyes que son imperativas se les aplican a todos los sujetos y aquellas leyes que son supletorias las vamos a aplicar cuando las partes no hayan determinado reglas a seguir, ¿sí? En ese caso, la ley que se sanciona, por ejemplo, hoy y entra en vigencia a los 8 días de su publicación, no van a regir relaciones anteriores, sean o no de orden público, ¿sí? Ese es otro de los principios. ¿Sí? Tenemos el primer principio que a partir de la entrada en vigencia se aplican a todas las relaciones jurídicas.
Ahora, estas leyes no tienen efecto retroactivo, ¿sí? Ese es el principio general, salvo disposición en contrario. La disposición en contrario plantea las excepciones, ¿sí? Y acá viene una de estas excepciones que nos dice: la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Ahí es donde esta disposición en contrario que establece la primera oración nos dice, bueno, ¿podría llegar a tener un efecto retroactivo? Sí podría, si tiene una disposición en contrario. ¿Cuál es la regla general? A que no tengan efecto retroactivo. La retroactividad siempre va a chocar contra estos derechos amparados por las garantías constitucionales. Si ustedes se ponen a pensar o repasan un poquito lo que hemos trabajado nosotros con la pirámide o la supremacía constitucional, se van a dar cuenta que esa pirámide que tenían que dibujar, que la habíamos trabajado, se van a dar cuenta que las garantías constitucionales tienen un carácter superior a las leyes. Por lo tanto, los derechos que están dentro de esas garantías constitucionales van a tener una jerarquía superior a la ley. Y acá es donde la seguridad jurídica se establece una regla que es infranqueable para tanto las leyes. Es decir, la ley, en el principio general, no va a tener un efecto retroactivo. Puede haber una disposición en contrario que establezca el derecho, digamos, que se aplica a situaciones anteriores. ¿Sí? La ley podría llegar a tener un efecto retroactivo de manera excepcional, pero encuentra otra barrera, y esa barrera son las garantías constitucionales. Los derechos constitucionales que están establecidos dentro de esas garantías, ¿sí? Esos derechos subjetivos que van a ser infranqueables para esta excepción que se plantea dentro de la ley, esta excepción a la retroactividad, a la irretroactividad de la ley, ¿sí? Bien, ahí nosotros terminamos el segundo párrafo de este artículo 7. Este segundo párrafo nos plantea las leyes de orden público, ¿sí? Ya tenemos este principio general. Ahora vamos al tercer párrafo. Habla: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Si ustedes se fijan, más o menos hasta siguiendo el libro de Jean Vías, vamos a tener los mismos conceptos. El principio general, que entran en vigencia de acuerdo a... Una vez entra en vigencia la ley, es decir, a los 8 días de su publicación o cuando la misma ley lo determine, se aplican a todas las consecuencias jurídicas existentes, a todo lo que el mundo jurídico está planteando, ¿sí? La otra regla que tenemos: no van a tener un efecto retroactivo, es decir, hacia el pasado, no se van a aplicar, sean o no de orden público, ¿sí? Excepto disposición en contrario. ¿Cuál va a ser? ¿Es posible que la ley tenga un efecto retroactivo? Sí. El principio general les dice que no tiene un efecto salvo una excepción, por eso habla de excepto disposiciones en contrario. Esta retroactividad no, si se plantea en esa excepción, va a encontrar como límite las garantías constitucionales, es decir, los derechos que están íncitos o están dentro de esas garantías constitucionales. El tercer párrafo ya nos habla de nuevas leyes supletorias. Si ustedes se acuerdan, la clasificación entre leyes supletorias o leyes de carácter imperativo, encontramos que las leyes supletorias se van a aplicar dentro de las relaciones jurídicas donde los sujetos no han establecido qué reglas de conducta deben seguir. Donde un contrato no ha establecido, por ejemplo, el lugar de pago, nosotros vamos a estar a qué dice la ley supletoria, qué dice en base a ese contrato, por ejemplo, la compra-venta, qué se va a tener como domicilio de pago, ¿sí? Los principios generales de las leyes supletorias. Cuando los sujetos no lo hayan establecido en la autonomía de la voluntad, esto hay que tenerlo en claro. Si el contrato no establece la regla, nosotros nos vamos a la ley supletoria, ¿sí? La ley supletoria carece de ese carácter de orden público. ¿Qué quiere decir? No es obligatoria para las partes. Las partes pueden decidir, ya sea el domicilio del deudor, el domicilio del acreedor, ahí es donde vamos a establecer el pago, o otro domicilio, ¿sí? Entra dentro de lo que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Y acá habla específicamente de esas leyes supletorias. Dice: las nuevas leyes supletorias, es decir, las leyes supletorias que entraron en vigencia, no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. ¿Qué quiere decir los contratos en curso de ejecución? Son aquellas relaciones jurídicas donde las partes se ponen de acuerdo antes de la entrada en vigencia, ¿sí? Serían contratos que tienen
una ejecución diferida en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de alquiler, donde las partes se ponen de acuerdo de manera anterior a que entre en vigencia una nueva ley. Esta nueva ley no va a tener efecto, digamos, el efecto de la entrada en vigencia del principio del artículo 7, ¿sí? Y de la regla en cuanto a la no retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes, o por qué se pone este último párrafo. Porque las partes han contratado en base a un régimen que ellos conocían. Y acá la voluntad de las partes tiene que ser respetada, es decir, las partes tenían en mira ese cumplimiento del contrato según las reglas que conocían. Ahora, digamos, si la relación jurídica se ve afectada por una nueva ley, acá las partes van a ver truncado sus expectativas, por lo cual el legislador entiende que si estamos dentro de la autonomía de la voluntad de las partes ya han tenido en cuenta las situaciones que eran previsibles. En este caso no podríamos volver imprevisibles el contrato. Y acá hay que tener en cuenta el último, hasta acá ustedes si revisan que el Mehayer de Carlucci o revisan el Jambi, vamos a tener más o menos las mismas reglas, ¿sí? Lo único que cambia es a partir de esta coma en este tercer párrafo que dice, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Acá tenemos que tener en cuenta todo lo que ha pasado con nuestro régimen de protección del consumidor. Ustedes lo pueden estar viviendo ahora con las nuevas multas que se le aplican en base a la ley de defensa del consumidor, de respeto a la competencia, donde hay muchos autores que establecen que el derecho del consumidor ha pasado a ser de orden público. No ha pasado a ser, siempre fue de orden público el derecho del consumidor. Con la 24240, el Estado protege a aquella parte que es mucho más débil dentro de una relación jurídica, particularmente las leyes de consumo, ¿sí? Acá nosotros vemos que el Estado toma o participa dentro de lo que es una relación jurídica para proteger a quien está más desprotegido, que somos los consumidores. El consumidor está definido en la 24240, se lo voy a remitir para que ustedes puedan leerlo. Es todo aquel que adquiere para el uso primario o de su familia algún bien o servicio, ¿sí? Acá es donde nosotros estamos plagados de relaciones de consumo. Por ejemplo, si ustedes revisan su celular, van a ser consumidores de algún suministro de llamadas o de planes de internet, por ejemplo. En ese caso, ustedes son los consumidores y es donde el Estado los protege. Y acá entra la importancia del artículo 7, donde establece que las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo sí le van a ser aplicables las leyes supletorias, ¿sí? Esta es la excepción que encontramos nosotros con las leyes supletorias. ¿Por qué? Porque en la relación de consumo ya les he comentado que tenemos al consumidor que está desvalido frente a quien le provee el servicio, a quien le provee el bien. Acá entra en juego esa protección del Estado. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, si la ley supletoria es más favorable al consumidor, sí se lo vamos a aplicar, a pesar de que el contrato esté en curso de ejecución, ¿sí? Sería una de las excepciones a la aplicación, a la irretroactividad de la ley con respecto a las leyes supletorias. En este sentido hemos terminado lo que es la cuestión de la eficacia temporal, la irretroactividad y la retroactividad de la ley con respecto a los efectos en el tiempo. Seguidamente nosotros en el programa tenemos en sí el punto 5 que habla del concepto del orden público. Acá nosotros ya hemos empezado a trabajar y hemos hablado un poquito del orden público. En su texto de Jambida van a encontrar que hay una noción de orden público que se denomina al conjunto de principios eminentes, religiosos, morales, políticos y económicos, a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida. Para Arauz Castex, la expresión de orden público alude a una categoría o clase de disposiciones con fundamento de interés para el pueblo, para la nación, que digamos sería aquellas instituciones que trascienden el interés de los particulares. ¿Cuáles son reciben las fuentes del orden público?
las que constituyen el derecho público de un país o las constituciones políticas, las que organizan instituciones fundamentales del derecho privado, por ejemplo la personalidad, la familia, la herencia, el régimen de bienes también, por ejemplo la constitución de los derechos reales, y aquellas cuya observancia se interesa al mantenimiento de la moral y las buenas costumbres. Ya nosotros hemos hablado de la moral y las buenas costumbres. Hay también diversas teorías. Hay teorías que identifican el orden público con el derecho público. Es profesada principalmente por el Código de Napoleón, donde el criterio, este es un criterio que se ha ido abandonando porque no es lo mismo el orden público que el derecho público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay nociones o hay instituciones de orden público que están dentro del derecho privado. ¿Sí? También hay una teoría de identificación con el orden público y el interés público. Es muy difundido este criterio. Son todas aquellas leyes que se mide el interés de la sociedad, en tanto las demás serían para satisfacer intereses individuales. Plañol dice que son de orden público las disposiciones motivadas por consideraciones de interés general. No obstante, esta difusión de ideas también no la cree adecuada porque siempre el derecho se inspira en la finalidad del bien común. No obstante, cuando el legislador ordena relaciones jurídicas contractuales en el marco de la gran libertad, lo hacen bien en el bien común, por lo tanto no sería una forma de identificar el orden público. También hay otras teorías que nos hablan que el orden público es o son los principios fundamentales de la organización social. ¿Qué serían estos? Tienen el objeto el mantenimiento de que haya un orden y mantener la organización social. Salvat sustenta esta comprensión. Aroscactec no participa en ese criterio, considera que es más difundido entre los institucionalistas, pareciéndose útil, pero incompleto para resolver muchos supuestos de derechos, supuestos en el derecho interno. También hay otra teoría que identifica el orden público con la intuición del intérprete. Nos dice que es indagar la vía racional en la noción de orden público, dice que es una tarea inútil o estéril y que de ahí hay que abandonar este asunto porque lo que nos guía es el interés del sujeto. También hay otras teorías que nos hablan que el orden público es el interés del legislador o la voluntad del legislador. Este criterio es enteramente insatisfactorio porque no ilustra sobre los motivos o las razones que nos conducen al legislador para acordar el carácter de orden público de cierta norma. No puede dependerse del puro arbitrio del legislativo, es decir, no puede estar a un criterio netamente subjetivo. Hay una posición de Borda también que nos habla que dice la noción clásica del orden público es fundamentalmente equívoca, es una cuestión de orden público cuando responde a un interés general colectivo o por oposición a las cuestiones de derecho privado. Toda ley dice que es imperativa, es de orden público. En conclusión, las leyes imperativas y las leyes de orden público son conceptos sinónimos. No compartimos, como ya envía, estas reflexiones de Borda. La posición de Jambías dice que se trata de una noción fluida y relativamente imprecisa en cuanto a su contenido concreto, pero una exigencia de su misma naturaleza. Sí se trata de principios que cada sociedad estima como fundamentales y que tienen ahí donde ahí anida la base de la organización social. Si bien las sociedades cristianas, la familia se basa en el matrimonio indisoluble, tenemos cierto sentido que en nuestro sistema el matrimonio pasa a ser insoluble. Para esta posición, digamos, o nuestra posición, hay una dificultad en la materia del orden público que contra la elaboración de un concepto preciso y definido, pero no impide que la existencia en cada estado o país podamos determinar nosotros ese núcleo duro de principios fundamentales en los cuales se basa la organización social. Si se quiere señalar el contenido de ese orden público, tendremos que tener la enunciación que hemos hablado de los principios eminentes, y solo un examen de estos principios jurídicos nos va a determinar cuál es el orden público efectivamente vigente en un país, ¿sí? Que el cual va a estar atado tanto a los principios económicos, políticos, sociales, religiosos,
de base moral y de base del orden público que van a ir mutando durante un tiempo determinado. Por lo tanto, el orden público vamos a tener nosotros que no es un concepto estático, sino tiene que ver con estos principios eminentes. ¿Por qué es importante el orden público? Tiene una gran importancia en cuanto a que ustedes van, en cuanto a dos temas que van a trabajar dentro de lo que es digamos, este programa. En cuanto al alcance de los principios de la autonomía de la voluntad y en tres sentidos en realidad. En cuanto al principio de autonomía de la voluntad, en cuanto a la irretroactividad de la ley y en cuanto a la posibilidad de la aplicación de las leyes extranjeras y la extraterritorialidad de la aplicación de la ley de orden público. En cuanto al primer principio, todavía no lo habíamos trabajado en esta unidad, sino lo vamos a empezar a trabajar y vamos a seguir trabajándolo de manera posterior. Lo que hace el orden público en cuanto a la autonomía de la voluntad nos plantea cierto límite, ¿sí? Hay un principio general del derecho donde dice que todo lo que no está prohibido está permitido, dentro del derecho civil, dentro del derecho privado y comercial, o sea, civil y comercial, no lo podemos extrapolar a otros derechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no está prohibido está permitido, nos deja todo ese margen de conducta para que la autonomía de la voluntad pueda decidir en qué términos dar inicio a las relaciones jurídicas, ¿sí? Nos da una especie de comodín para poder relacionarnos entre los sujetos para poder satisfacer nuestras necesidades humanas. Pero sí, el orden público funciona como límite a esta autonomía de la voluntad. No nos podemos meter dentro de lo que es el orden público para decidir. Hemos hablado de las materias que comprende el orden público, por ejemplo, la familia. En el caso de la familia, por ejemplo, nosotros tenemos reglas que impiden el matrimonio de varias personas, es decir, una persona no puede celebrar matrimonio con otra persona. No está permitido la posibilidad de la bigamia. En ese sentido, la autonomía de la voluntad, por más que el sujeto se quiera casar con varias personas, no lo va a poder hacer porque afecta el orden público. Las relaciones de familia, pues, tenemos el orden público. Por el lado de los derechos patrimoniales podemos citar los derechos reales. En los derechos reales se establece un número clausus de derechos reales cerrado, donde el Estado establece y autoriza determinados derechos reales para que los particulares obtengan. No podemos crear derechos reales por la autonomía de la voluntad y acá se manifiesta ese orden público. El principio de la retroactividad de la ley lo hemos trabajado en esta misma clase, hace unos minutos. Y la aplicación extraterritorial de la ley ya la hemos trabajado cuando hablábamos de la posibilidad de aplicar el derecho extranjero a nuestro derecho. Ya sabíamos que el derecho extranjero no se puede aplicar cuando entra en colisión con nuestro orden público, ¿sí? En este sentido, bueno, terminamos nuestro punto 5 en cuanto al orden público de esta unidad 2. En cuanto a uno de los límites del orden público, bueno, ya lo hemos trabajado cuando hablábamos de la aplicación institucional de la ley. En el artículo 2 ustedes van a poder observar en su primer párrafo que les dice que las convenciones de los particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Es decir, las convenciones de los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad no van a poder dejar sin efecto leyes que tienen un carácter imperativo, leyes que tienen como su base el orden público. Repasando un poquito, el orden público es un concepto variable, bastante estable en cierto sentido, pero dinámico, porque va a cambiar según los cambios que vaya operando la sociedad. Por eso no podemos establecer en base a ciertos, digamos, un concepto puramente estático. En otros autores también plantean que la complejidad de las relaciones jurídicas en la comunidad hoy ya no trabajamos con un concepto unívoco y se distinguen determinadas subcategorías. Estas subcategorías establecen que el orden público hay, digamos, una categoría que habla del orden público de coordinación, que estas son reglas o normas imperativas que determinan cuándo una conducta o cuándo un acto jurídico va a ser lícito o ilícito. El orden público como categoría de dirección, donde
está orientado a la regulación de relaciones de mercado y organización económica, y el orden público de carácter de protección, destinado a la protección de quienes se establecen o tienen una vulnerabilidad jurídica, social o económica o cognitiva, donde el Estado tiende a intentar restablecer estas desigualdades, es decir, no restablecer estas desigualdades, perdón, corregir estas desigualdades estableciendo igualdades. Es un concepto, en realidad deberíamos tener un concepto amplio de lo que es el orden público. El artículo 19 de la Constitución y disposiciones concordantes nos habla que las personas gozan de la libertad de decidir si arriban o no acuerdos. Esta libertad está acotada por algunos supuestos, como por ejemplo puede estar acotada la libertad de las partes en cuanto a las relaciones de consumo. Y acá es donde el orden público va a aparecer. Las normas de orden público deben aplicarse por los jueces, aun cuando ello no sea requerido por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas de orden público, por ejemplo, en un contrato de consumo, van a tener que ser aplicables de manera, digamos, obligatoria por parte del juez que entienda en la causa. Chicos, con eso terminamos el punto 5 en cuanto a la cuestiones de orden público. Después tenemos nosotros el punto 6, acá en los modos de contar los intervalos del derecho. También vamos a utilizar el Código Civil Comercial directamente. El artículo 6 no presenta muchas dificultades, ustedes cuando lo lean van a encontrar también en gran medida. Los principios generales no han variado de manera significativa. Este artículo 6 del Código Civil nos dice que el modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, o pueden poner en sus apuntes, día, 2 puntos, corre entre las 0 y las 24 horas. Ese sería el cómputo del día. Los plazos, dice, fijados en días, a contar de un modo determinado, queda de este excluido del cómputo, el cual empieza a correr en realidad el día siguiente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros establecemos el plazo de 2 días para entregar o un día para entregar una tarea. Ese día se va a empezar a contar a partir de las 24 del día en que se fijó. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros planteamos que tienen que ser entregados hoy el trabajo, le damos un día para entregar el trabajo, vamos a tener que empezar a contar desde las 24 de hoy. ¿Sí? La siguiente oración dice: los plazos de meses o años se computan de fecha en fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicio del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. La primera parte es bastante sencilla de explicar. Si nosotros establecemos que tenemos un plazo de 2 meses, este plazo se va a contar, va a vencer el mismo día que se establece. Si nosotros establecemos de 2 meses, nosotros tendremos el vencimiento el 24 del mes 6. ¿Sí? O por ejemplo, si establecemos que tenemos un mes para entregar determinada tarea, a partir de esta fecha vamos a tener el vencimiento a partir del 24 del mes 5. ¿Sí? Si tomamos como base hoy para el vencimiento. Dice lo siguiente, dice: cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira en el último día de ese mes. Estamos ante supuestos donde el mes no tenga el inicio del cómputo es el día 31, por ejemplo. Tenemos meses que solamente tienen 30, entonces el vencimiento se va a dar en ese último mes. Si nosotros establecemos como iniciar el 31, va a vencer, si ponemos 2 meses y al mes 2 no tenemos día 31, va a vencer el día 30, que sería el último día. Por ejemplo, febrero también presenta esta misma dificultad. Vamos a establecer el último día de ese mes del vencimiento. ¿Sí? Seguidamente dice: los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo.
¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a tener el vencimiento de ese plazo? Cuando termine ese día. Y si nosotros vamos a la regla general, de medianoche a medianoche, ¿sí? Luego le dice, el cómputo de días, el cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos. Y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. ¿Qué quiere decir esto? El cómputo normalmente en civil, no excluimos los días que no son laborables e inhábiles. Es por día completo y continuo. En este sentido se toman los días en cuanto a que son días corridos, ¿sí? Esta es una regla bastante interesante de empezar a plantearla, porque acá es donde muchos de los autores dicen, bueno, el Código Civil y Comercial se ha metido un poquito en el procedimiento. ¿Por qué? Porque les dice que establece esto del cómputo de los plazos en materia civil, no habla de materia procesal, ¿sí? Dice, en los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Sigue el mismo principio en cuanto a los días, que el día empieza a correr desde el día siguiente, no tomando ese día. Si yo les digo 2 horas, se van a cumplir a partir de la hora siguiente, a la cual yo establezco el momento en que el momento del vencimiento, ¿sí? Ahora dice, las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Acá hay una variación en cuanto a nuestro anterior Código Civil, donde establece que deja libre haber a la autonomía de la voluntad que los sujetos puedan establecer un cómputo diferente. ¿Les ha quedado claro en cuanto a, por ejemplo, si el plazo incluye los días feriados o no incluye los días feriados? Nos establece que el cómputo civil es día de corrido. Ahora que nosotros establezcamos días inhábiles o no laborables va a tener que ver con esta última parte del artículo 6 de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Bien, con respecto a la eficacia temporal, bueno, en el artículo 7 ya lo hemos trabajado. Yo les voy a remitir las copias que tengo, y en base a qué he armado la clase. Van a encontrar el Código Civil Comercial comentado. Les voy a sacar una pequeña fotografía para también que tengan ustedes el material del libro de Kelmenheimer de Carlucci, donde está bastante explicado, pero de manera un poco escueta, por eso hay que cumplimentar con el Código Civil Comercial comentado. Estos modos de contar los intervalos del derecho es bastante sencillo, no se presenta mucha dificultad. Bueno, el punto 7 nos habla de la interpretación de la ley. Acá nosotros vamos a poder utilizar nuestro libro de Llambías. No obstante, bueno, además de Llambías, vamos a utilizar bastante el Código Civil Comercial, porque en su artículo 2 les plantea la cuestión de la interpretación de la ley. Les dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. En este sentido, en Llambías ustedes van a ver que él cita el 216, creo, del Código Comercial, que se utilizaba en realidad en la interpretación de los contratos para poder interpretar la ley. En el mismo sentido, el artículo 2 no ha variado tanto las cuestiones que plantea Llambías, porque en cuanto establece que la interpretación es que está planteada o tiene como objeto decirnos qué significado ha tenido la norma, ¿sí? En el caso del derecho privado, la interpretación la tenemos que seguir con el artículo 2, que nos dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis de la terminología utilizada, de la significación de las palabras, para poder desentrañar en primer sentido propiamente el lenguaje utilizado, para poder determinar cuál es la pauta que debemos seguir en primer momento. Es decir, nosotros desentrañando el significado de la ley o el significado de las palabras de la ley, nos va a poder dar una idea en primera instancia. Luego dice sus finalidades.
¿Qué quiere decir estas finalidades? En realidad las finalidades es determinar cuál es el espíritu de la ley, cuál ha sido el fin del legislador, cuál ha sido la situación jurídica que ha pretendido regular esto de la normalidad del comportamiento que nosotros veíamos en uno de los caracteres de la ley, entra en juego cuando hablamos del espíritu de la ley. Estas reglas tenemos que tener en cuenta que siempre van a ser una interpretación adecuada del sentido de la norma. Por siguiente tenemos la interpretación de las leyes análogas. ¿Qué quiere decir? En el plexo normativo vamos a poder encontrar leyes que pueden llegar a tener determinada injerencia dentro de la misma figura. En este sentido nosotros vamos a tener que interpretar no solamente el carácter o el contexto del lenguaje utilizado, sino que a la luz de las leyes que regulan determinadas cuestiones en un mismo sentido, ¿sí? Vamos a tener, y así no vamos a tener la posibilidad de que las leyes se contradigan. Después nos habla de las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Tiene que ver con esta supremacía constitucional que ya hemos hablado en muchas oportunidades, donde nuestras leyes siempre van a tener que o siempre van a tener que respetar las garantías constitucionales a los efectos de poder mantener el equilibrio de esta pirámide que le hemos planteado cuando hablamos de la supremacía constitucional, la supremacía de la Constitución Nacional, y cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen, que hemos referido ya en las clases anteriores. Asimismo, como esta cuestión de las leyes análogas y leyes que tocan temas, o se superponen de alguna manera, o regulan, o se plantean como un sistema de protección. Tenemos, por ejemplo, por un lado el Código Civil y Comercial, que nos va a regular las situaciones de las niñas, niños y adolescentes, y por otro lado tenemos la Ley de Protección Integral, que también hace referencia a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, vamos a tener que ver con estas leyes análogas cómo se abordan los diferentes fenómenos de esta misma temática. Por ejemplo, cómo se abordan cuestiones de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, la interpretación siempre va a tener que ser de manera congruente, sin encontrar interpretaciones contradictorias a la norma. ¿Sí? En ese sentido, también nosotros tenemos que, en última instancia, tener en cuenta los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Qué quiere decir? Las leyes no van a poder ir contra los valores, los principios establecidos, como por ejemplo en el orden público. Ahí es donde encuentra una de las limitaciones también la posibilidad de ser interpretada la ley. También es bastante interesante que ustedes lo trabajen desde el punto de vista de cómo leen, por ejemplo, el Código Civil y Comercial. En ese sentido siempre van a encontrar la palabra interpretación. ¿Qué quiere decir eso? En base a qué los autores plantean sus puntos de vista, por qué interpretan de esta manera las normas. Tenemos que tener en cuenta que la interpretación de la ley va a tener particular importancia en el contexto en el cual es dictada. ¿Por qué? Porque los contextos nos advierten a nosotros cuáles son los fenómenos que se han intentado regular y que se han intentado resolver. Por también esta cuestión de la caducidad de la ley que hemos trabajado nosotros en las clases anteriores, por ejemplo, cuando la ley cae en desuso. Nosotros tenemos que interpretar la ley, cuál es el alcance de la misma, a los efectos también de determinar si puede caer o no en un sistema de caducidad. Lo que es muy raro y muy poco común que las leyes caigan en la caducidad, ¿no? En ese sentido, nosotros, bueno, ya trabajando en este Código Civil Comercial, lo que habla de la interpretación de la ley, si repasamos, tenemos una interpretación de lo que dice textualmente la ley, es decir, un análisis del lenguaje utilizado por el legislador. Después vamos a tratar de integrarlas a nuestro plexo normativo, es decir, a las leyes análogas, para que no haya ninguna interpretación que pueda ir contra leyes que regulan en algún sentido el mismo fenómeno. Siempre vamos a tener en cuenta nuestro plexo normativo en cuanto a la supremacía constitucional. No hay que olvidarse de siempre de la Constitución. Lo que ha intentado este Código Civil y Comercial es resaltar la importancia de la Constitución Nacional. De otra manera vamos a poder encontrar también la interpretación dentro que son los principios y valores normativos que nos rigen. A la luz de ello es que cobra sentido cada una de las legislaciones. Y por lo tanto vamos a encontrar el verdadero sentido en algunos autores.
ese verdadero sentido va a tener que ver con esta cuestión lógica de la interpretación de la ley. Cuando hablamos de la cuestión histórica, estamos hablando de las circunstancias en las cuales se han desarrollado o el legislador ha intentado regular la conducta. Y bueno, la última interpretación a nivel sociológico es decir, una interpretación que tiene que ver con cómo son las relaciones de conducta y qué ha tenido en cuenta para regular dentro de estas relaciones de conducta, es decir, si se quiere también en algún sentido un análisis antropológico de lo que en ese momento se intentaba regular. Bien, estimados alumnos, por lo que estoy haciendo cuentas, nosotros ya hemos terminado la unidad 2. Yo le voy a remitir el material. Tengan en cuenta que nosotros vamos a seguir avanzando. La semana que viene empezamos la unidad 3, que es un poquito larga. Vamos a trabajar bastante bibliografía. Lo que sí les pido a los alumnos que recién se están enganchando con la plataforma es que se pongan al día, me remitan un correo advirtiéndome qué material les falta. Así tenemos todo el material disponible tanto en la plataforma de YouTube o por vía mail. La semana que viene, como les repito, en la próxima clase ya les voy a tener las novedades de cómo vamos a seguir trabajando, si implementamos o no el Classroom, si me han habilitado la participación en la aula virtual. De esa manera nosotros vamos a tener una actualización en cuanto al material. Yo voy a ir subiendo los enlaces directamente a los efectos de no ocuparles memoria para que ustedes puedan consultarlo online al material. Desde ya los saludo y bueno, que tengan un buen fin de semana.